Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues quiero grabarles un video sobre el formato APA ya que han tenido muchas dudas. Vamos a darle inicio. Mi nombre es Mariana Cruz y bueno, esta presentación justamente es para Hitler y es en relación a citas en formato APA. Digamos que primero que nada pues tenemos que saber qué es una cita textual. Digamos que es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. También las palabras o frases omitidas que se reemplazan con puntos suspensivos. Si es que nosotros no queremos alguna palabra o queremos recortarla un poco, podemos hacerlo de esta manera. También para este tipo de cita pues es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación, la página en la cual está el texto extraído. Y por supuesto, pues el tip es que el formato de la cita variará de acuerdo al énfasis que se quiera hacer de esta, ya sea en el autor o en el texto. Por ello, pues tenemos que saber cuáles son los tipos de citas. Primero que nada, tenemos las citas de menos de 40 palabras y las citas de más de 40 palabras. Obviamente, pues hay que copiar y hay que contar claramente cada una de las palabras para saber en qué características se encuentra cada una. Y por supuesto, pues dependiendo de cada una de los tipos de citas, pues tendrán diferentes variantes a la hora de que nosotros lo plasmamos en nuestro texto y utilizamos el formato APA para citas y referencias. En este caso, digamos que cuando la cita tiene menos de 40 palabras, pues debemos de hablar primero de que debe de estar inmersa en el texto, que son sus características básicas, y debe estar entre comillas y sin cursivas. La única distinción que vamos a encontrar en torno a estas citas textuales de menos de 40 palabras es que van entrecomilladas únicamente. Y al finalizar la cita con todos los datos, es decir, el nombre del autor, el año de publicación y la página de donde lo sacamos, ponemos el punto y quedaría más o menos algo parecido a esto. Tenemos dos tipos de citas, como les decía, una basada en el autor y otra basada en el contenido. Digamos que si nosotros estamos redactando un texto, vamos a continuar, ¿no? Y entonces aquí, cita con énfasis en el autor, pues dentro de nuestro texto vamos a manejar el nombre del autor. Acto seguido tenemos que poner el año de publicación y nosotros en nuestra redacción tenemos que poner afirma, dos puntos, las comillas y ponemos justo el texto que deseamos copiar de menos de 40 palabras. Finalizamos nuestra cita textual, tenemos las comillas, ponemos a continuación entre paréntesis el número de página de donde lo copiamos porque es una cita textual y ponemos un punto después del paréntesis. En el caso de las citas en general, donde van inmersas en el texto, pero no se hace énfasis en el autor, pues se copia totalmente la frase de manera textual entrecomillada, como vemos en el segundo ejemplo, y al final de la cita abrimos un paréntesis, ponemos el apellido del autor, el año donde se escribió el libro y la página de donde lo obtuvimos. Cerramos el paréntesis y ponemos nuestro punto final. Esta es la manera correcta de poner una cita de menos de 40 palabras. Cuando hablamos de una cita de más de 40 palabras, las citas tienen justamente las siguientes características. Se pone aparte del texto con sangría o margen especial, se pone sin comillas, sin cursiva y al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Digamos que podemos copiar una página, un párrafo, dos párrafos, tres párrafos o 5 páginas, dependiendo de lo que nuestro trabajo requiera. Sin embargo, la única distinción que vamos a encontrar para diferenciarlo del texto de nuestra propia creación es la sangría o el margen especial que tenemos que colocarle. Ni tenemos que hacer la letra más pequeña, ni tenemos que ponerle cursivas, ni nada por el estilo. Únicamente reducir los márgenes en ambos lados. Les voy a mostrar unos ejemplos. Aquí tenemos una cita basada en el texto donde copiamos justamente más de 40 palabras, ponemos el punto final y entonces escribimos el paréntesis, el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página y cerramos nuestro paréntesis. Si hacemos una cita basada en el autor, pues entonces podemos dentro de nuestro texto mencionar el autor, como en este caso que se ve en la parte de abajo, poner el año en el cual se realiza esta cita por parte del autor, copiar de forma textual nuestra cita de más de 40 palabras y después del punto poner el número de página. A continuación, pues nosotros seguimos escribiendo con los márgenes normales
márgenes. Si nosotros hacemos esta distinción únicamente con los márgenes, vamos a identificar de una manera más fácil el texto que nosotros elaboramos y el texto que no. También tenemos otro ejemplo que son las citas de parafraseo. La cita de parafraseo se utiliza cuando nosotros utilizamos ideas de un autor, pero en nuestras propias palabras. Esto es decir, que no es algo que nosotros descubrimos, no es algo que nosotros inventamos y estamos reinterpretando lo que dijo otro autor. Entonces, en este caso, vamos a redactarlo de manera normal, pero al final de las ideas que no son propias, debemos de poner justamente un paréntesis, el apellido del autor, el año de publicación y cerrar el paréntesis. ¿Por qué no ponemos páginas? Porque se supone que puede ser una recopilación de una hoja, de un párrafo más grande o de todo un libro si es que tenemos esta capacidad de síntesis. Sin embargo, no estamos haciendo una copia textual, pero nos estamos refiriendo a algo que nosotros no elaboramos y por lo tanto debe tener esas características. Ahora bien, en el caso de las referencias, nosotros tenemos algunas reglas diferentes. Vamos paso por paso. Primero que nada, ¿qué son las referencias? Son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto y que nos permite identificarlas y localizarlas para cerciorarnos de que la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario. Esto es, que las personas que lean nuestros trabajos y les interesan las citas textuales que nosotros estamos poniendo, pueden hacer la consulta correspondiente, siempre y cuando nosotros incluyamos los datos justos y precisos que se requieren para hacer esa consulta de manera posterior. Y de todas maneras, nosotros tenemos que enlistar únicamente en las referencias lo que nosotros citamos en el trabajo. Si nosotros no citamos un documento en nuestro trabajo, no es necesario ponerlo en las referencias. En este caso les pongo un ejemplo. Aquí estamos viendo la estructura básica de una referencia, que esta referencia, por ejemplo, es de varios autores y estamos viendo primer apellido, primera inicial, primer apellido, primera inicial, primer apellido, primera inicial. Después ponemos un punto. Y al poner el punto, nosotros ponemos a continuación el año de publicación, después ponemos el título de la parte del libro que estamos leyendo, porque en este caso es un capítulo de un libro, y después con letras cursivas ponemos el nombre del libro del que lo sacamos y posteriormente, en este caso, por ejemplo, tiene este libro pues es por volúmenes, es el volumen 40, el número 10 y tenemos justamente el rango de páginas del cual estamos consultando. A ver, les voy a explicar de otra manera. Antes de que nada, pues hay que poner atención en algo que quiero destacar. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben de coincidir con las referencias al final. Nunca debe de referenciarse a un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias se debe de organizar en orden alfabético y cada una debe de tener una sangría francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario utilizar números arábigos y no romanos. Ahorita les explico cómo funciona esto. Digamos que esto que ustedes ven aquí con este señalamiento es la sangría francesa, donde nosotros alineamos hacia nuestro lado izquierdo el apellido del autor y en el segundo renglón, en lugar de continuar alineados a la izquierda, vamos a dejar una pequeña sangría que nos va a servir justamente para destacar los apellidos de los autores y que cuando nosotros buscamos la referencia de una cita dentro de nuestro texto, pues el contenido que vamos a hallar muchísimo más sencillo es el apellido del autor, porque es la parte principal que viene dentro de nuestras citas en el texto. También es importante que sepamos de dónde obtenemos la información para la referencia de un libro, y esto es muy sencillo. Tenemos varias partes del libro. Siempre lo más importante, acuérdense, es que están dentro de la portada. La portada pues no es la cubierta del libro, ni la sobrecubierta, ni la solapa, ni la guarda, ni la portadilla. Digamos que forzosamente tenemos que abrir el libro y revisar en la página donde vienen todos los datos de publicación, los registros de derechos de autor, el copyright o la marca registrada o el ISBN.
Esto es para que nosotros tengamos la certeza de que los datos que estamos utilizando no sean únicamente superficiales, sino que realmente cuenten con el contenido de registro que se preocupan por hacer las editoriales sobre sus publicaciones. También en la forma básica nosotros vamos a encontrar dentro de una referencia que tenemos que escribir primero que nada su apellido, poner una coma, a continuación la primera inicial de su primer nombre, poner un punto y después abrir un paréntesis, escribir el año de la publicación, cerrar el paréntesis, poner un punto, poner el título del libro que estamos consultando o que consultamos para escribir nuestras referencias y nuestras citas, perdón, y ponerlo en letras itálicas o cursivas. Después tenemos que poner el lugar de la publicación, colocar 2 puntos y la editorial. Es importante que nosotros, si solamente consultamos el rango de páginas de un libro, especifiquemos las páginas que estamos consultando, porque si no, la persona que lee nuestras referencias va a pensar que leímos todo el libro y la mayoría de las veces no lo hemos hecho. Ahora, un ejemplo muy sencillo de las referencias de esta presentación, pues es esto, que es como debe de quedar colocado también dentro de sus trabajos. Tenemos justamente el título de referencias y yo tengo 2 en este momento. Si se fijan, ambas son del mismo autor. Cuando se trata del autor de una asociación o de un organismo público o privado que sea constante editor de libros y le corresponda la autoría porque es una autoría conjunta, como en el caso de la American Psychological Association, pues estamos viendo aquí que tengo las consultas del manual de publicaciones en formato APA de quinta edición y sexta edición y difieren en años. Entonces aquí pues nosotros vemos que se pone que lo único que cambia pues justamente es el año. Entonces yo estoy poniendo en primer término el más antiguo y después el más reciente. ¿Por qué? Porque es una manera cronológica de hacerlo, ya que los datos del autor pues son exactamente los mismos. Espero que esta cápsula les haya servido.